a estudiar en esta oportunidad Segunda de Reyes capítulo 12, el reinado de Joás en Judá. Capítulo 12 de Segunda de Reyes. Vamos a ver a otro rey, y en este espacio de tiempo que vamos a estudiar a Segunda de Reyes 12, vamos a ver unas palabras interesantes aquí. Por un lado vamos a ver obediencia, por otro lado idolatría, por otro lado vamos a ver un asesinato que no gustó mucho al pueblo de Judá, a los judíos, y hubo un ataque también que sucedió aquí en este conflicto con este rey. Joás fue un rey que inició bien su reinado, pero de repente, como todos los seres humanos, tenemos altos y bajos. Vamos a examinar un poco el carácter de este hombre. Vamos a ver también cómo los judíos atienden el llamado de Dios y cómo son afectados a través de las cosas que hacía este rey. Y también vemos la reparación del templo, que por muchos años había sido olvidado, los sacerdotes y esta mujer que vimos anteriormente, que era perversa, Atalía, no hizo absolutamente nada. Más, Atalía quiso destruir ese templo. Cuando la idolatría entra en la vida de los seres humanos, uno de los primeros ataques son contra el templo de Dios. Y eso sucede no solo en este tiempo, con un templo literal como sino también la idolatría atenta con el templo de Dios en este tiempo, que es el cuerpo del creyente. Y vamos a estudiar, vamos a ver varios principios aquí. Vamos a estudiar algunos principios importantes. Ojalá que a través del Espíritu Santo podamos ver lo que el Señor quiso mostrar a través de esta historia. Para ese tiempo, para los reyes, para nosotros hoy, para que aprendamos a no caminar como estos reyes que de repente andaban bien, pero siempre tenían algo que les afectaba en su vida espiritual. Entonces vamos a ver algunas cosas muy interesantes aquí en este capítulo, y espero que lo terminemos hoy, pero vamos a estudiar entonces versículo por versículo y vamos a ver qué nos quiere decir. Vamos a leer los primeros dos versículos, versículos 1 y 2. Dice: en el año séptimo del reinado de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Beerseba. Joás hizo durante toda su vida lo que agrada al Señor, pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joyadá, o en otra versión, sobre todo la Reina Valera, dice Joiada, ese es el nombre que le dieron en la Reina Valera, pero el nombre correcto es Joyadá, porque es el hebreo. Entonces vamos a ver algunas cosas importantes. Cuando estaba reinando Jehú, tenía 7 años de estar reinando en Israel. Es decir, ustedes recuerdan, Jehú, ¿fue un rey bueno o un rey malo? ¿Ah? Término medio entre camao y elote, como decimos en El Salvador. Es cuando está algo pasando de sazón a maduro. Es decir, este Jehú fue más o menos un rey, más o menos. Sin embargo, vemos aquí en el versículo 2 que también Joás, Dios da testimonio de que anduvo en los caminos de él. Es decir, durante toda su vida hizo lo que agrada al Señor. Así dice el versículo 2. Pero vamos a ver en sí qué es lo que sucedió con este rey. ¿Dónde estuvo su problema?
¿Cuál fue el problema? Y es que parece ser que entre los reyes y en sus descendencias habían cosas que no podían, no remediaban. No sé si es que no tenían la sabiduría, el alcance, o era por conveniencia. Vamos a ver aquí, y ustedes van a concluir a través, ojalá que el Espíritu Santo nos diga qué fue lo que pasó con estos reyes. Sin embargo, cuando Jehú tenía 7 años, empieza el reinado de Joás. Reinó 40 años. Fue un reinado muy bueno. 40 años para un rey fue bastante tiempo. Sin embargo, tuvo un largo reinado gracias, fíjense bien, gracias a que tuvo un instructor, o ¿cómo le llamamos cuando le daban un tutor? Nosotros en otros países, un ayo, es decir, uno que llevaba desde niño y lo instruía en la ley, en todo, es decir, tuvo un buen maestro, en otras palabras, en buen salvadoreño. Si ustedes se fijan que aquí en el versículo 2 dice, pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joyadá. Joyadá era un buen sacerdote, dio muy buenos ejemplos a Joás, y por eso es que Joás pudo conducirse. Aquí es donde está el asunto de también, y podemos rescatar algunas cosas importantes. Si nosotros tenemos buenos tutores, o para que usted me entienda qué son los tutores, buenos consejeros, vamos a tener buenos caminos. Entonces aquí es donde necesitamos nosotros tener mucha sabiduría, o pedirle al Señor para que busquemos el consejo que es correcto y que podamos alinearnos cuando estos tutores nos hagan ver algunos principios o verdades. Es verdad que, por ejemplo, hay creyentes que a lo mejor no nos gusta que nos corrijan, y eso es la vida de los creyentes. A algunos no nos gusta que nos digan, mira, está fallando en esto, necesitas corregir esto. Pero al final, yo he visto, cuando alguien lo corrige a uno es el que se beneficia al final. Uno se beneficia. Y Joyadá, como sacerdote, fue un buen instructor de Joás, y lo llevó hasta el punto de que estuviera en el camino del Señor. Pero ¿saben qué sucedió? Así como decimos en El Salvador, muerto el perro, se acaba la rabia. Y aunque este es un dicho negativo, aquí muere Joyadá y Joás se pierde. O sea que vamos a aprender aquí realmente a quién estamos mirando nosotros. Un principio que quiero que aprendamos en esta tarde es que necesitamos asegurarnos, hermanos, todos necesitamos asegurarnos, pero principalmente, por ejemplo, y voy a retomar otra vez el asunto de la familia, porque aquí insistimos nosotros, en cuanto a los hijos. La verdad, están los hijos aquí porque quieren realmente adorar al Señor, porque han entendido el propósito de Dios, o están porque ustedes los traen a la fuerza y porque quieren agradarlo a ustedes. Ya van a ver ustedes por qué estoy diciendo esto, y lo estoy adelantando, porque es bien importante, y los hijos que están aquí deben de aprender que si los padres los instruyen, son sus tutores, son sus guías, son los consejeros. Es para que ustedes aprendan de que estar aquí no es un asunto de mi relación con mi papá, con mi mamá. Es un asunto de su relación, si es creyente, con el Señor. Y esto debemos de entenderlo. Estar aquí debe de ser un asunto de alegría, porque venimos a adorar al que nos salvó por gracia. No porque mi papá me quiere tener allá a la fuerza. No porque mi mamá me exige que vaya
porque si no, no me da lo que yo le pido. Y por eso necesitamos asegurarnos de que los hijos y cada uno de nosotros realmente estamos atinando a la voluntad de Dios y no buscando adeptos de otros. Ahora, esto es bien importante y lo digo porque cuando Joyadá muere, que era el instructor, ¿saben de cuántos años murió Joyadá? Bueno, ya lo vamos a ver para que ustedes sepan. Pero quiero mencionar algo importante también. En el versículo 1 se menciona que la madre de Joás era Sibia. Y quiero mencionar esto rápidamente. Cuando un nombre se menciona en la Biblia, es porque tiene una importancia en este sentido. Hay un énfasis. Y fíjense aquí para las que son madres. Y Pablo enseñó este principio. Pablo dice: no permito que las mujeres enseñen en la iglesia, pero generalmente él dice, las mujeres van a criar sus hijos. ¿Saben con quiénes pasan mayormente los hijos? Con las mamás. Las mamás prácticamente son las instructoras. Y ojo con los hombres aquí. Necesitamos, y aquí es bien importante ver un paralelo entre la doctrina de la enseñanza bíblica en relación a los principios. Necesitan ambos alinearse en la sana doctrina, porque voy a decir esto con el hecho de no ofender a nadie, pero hay, por ejemplo, las líneas de las mujeres que enseñan los principios a los hijos y están enseñando correctamente, los hijos van a crecer bien. Pero cuando, fíjense la influencia de la madre, y yo lo veo, aquí en algunas familias de la iglesia lo veo. A veces el viejo se viene para la iglesia y la mujer y los hijos se van para otro lugar mejor. Esto sucede así. Y no debería de ser así. La línea debería de ser la misma. El sacerdote de la casa viene al culto, pero también los hijos y la mujer vienen al culto. Es decir, debe de ser un paralelo, porque si no, las mujeres, ojo, le están dando un mal ejemplo a los hijos. Y por un lado, como el mundo es muy llamativo, y a los hijos sobre todo, cuando no tienen mucha sabiduría, los arrastra esto. Ahora, y digo esto porque precisamente por lo que estamos hablando, ¿a quién estamos nosotros, con quién estamos tratando de quedar bien? Y ese es el asunto. ¿Con quién estamos tratando de quedar bien? Y aquí es el principio. Por eso si el sacerdote de la casa está enseñando en la casa y la esposa está enseñando a los hijos, ambos deberían de estar enseñando lo mismo y siguiendo lo mismo. Porque si no, la familia por eso es que a veces trae dos rumbos. Uno para la iglesia y el otro para el mundo. Y esta es una disparidad. Y es lo que sucedía. Pero vean ustedes aquí, se menciona esta mujer porque probablemente también esta mujer estaba muy interesada en la enseñanza de Joás. Y se menciona aquí. Y se menciona no solo por mencionarse. No estudié mucho de esta mujer porque no es el asunto. Y nos interesa ver otras cosas que son más importantes aquí. Era el de Berseba, dice aquí, una región que estaba ahí ahí una región cercana a Judá. Ahí está. Entonces vamos a ver versículo 3. Versículo 3. Sin embargo, aquí hay algo importante. Oigan, dijo el versículo 2, Joás anduvo toda su vida en lo que le agrada al Señor. ¿Es importante andar en los caminos del Señor como agrada, hermano? Sí, es muy importante. Al Señor le encanta esto. Él aplaude. Yo creo que es la felicidad del Señor cuando nosotros tratamos de caminar en su voluntad. Y yo, hermano, quiero animarle a ustedes que están aquí a no desistir de dejar de venir a los cultos. Cuando nos sea posible, vengamos, hermano.
porque al Señor le encanta esto, le encanta, y es para beneficio nuestro. Entonces, ahora empieza otro asunto en el versículo 3. Sin embargo, aquí hay algo que debió de hacer Joás y no lo hizo. Y es bien interesante ver esto, porque fíjense que este sacerdote fue quien le sirvió de tutor a Joyadá, a este, ¿cómo se llama? A este rey, pero olvidaron algo que debieron de haber hecho. Y que Dios mismo lo dice aquí, porque a veces nosotros tratamos de quitar algunas cosas, pero por conveniencia dejamos algo otras por ahí todavía que no queremos. Yo hoy estaba en una asamblea de padres y les mostré un video acerca de un escritor, no lo voy a decir por no hacer publicidad, pero hay un escritor que hizo un video que se llama Como el lápiz. A veces el lápiz es tan insignificante, dice este escritor, pero necesita una mano para ser dirigida. Y él dice y reflexiona: si no es la mano de Dios quien dirige tu vida, entonces no tiene sentido tu vida. Y eso es verdad. Nosotros somos como un lápiz, escribimos historia, hacemos historia, dejamos algo sembrado en los demás, pero eso va a depender de cómo este grafito o este borrador está funcionando. El borrador sirve para quitar aquellas cosas en las cuales nos equivocamos, o no nos sirve. Y algunas veces como creyentes necesitamos hacer esto. Pero este rey y el sacerdote no lo hizo. Miren lo que dice: sin embargo no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Hubo un problema aquí, un problema bien serio. Fíjense que esto debió de haberse quitado. Debió de haberse quitado, pero no lo hicieron, y el pueblo que hizo continuó yendo a esos altares. Hermano, las influencias que nosotros tenemos son importantes. Sí. ¿Sí? En el versículo 11 habla de que sigue habiendo todos estos altares y todas las cosas, pero aquí se vuelve a repetir nuevamente. Versículo 11. Vamos a ver. Vamos a adaptarnos al 11. Dice: una vez terminó. Capítulo 11. El capítulo 11. El capítulo 11 ya había dicho ahí en el versículo 18 de esta versión: todos los ciudadanos fueron al templo de Baal y los destruyeron, rompieron los altares y las imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de su altar. Vale. Ahora, digo yo, ¿por qué ya en el capítulo 12 parece que sí el pueblo estaba en este? Veamos qué es lo que dice el 11. ¿Sí? Vean lo que le quitó en el 11. Se quitó el templo de Baal, lo derribaron, destruyeron los altares y los ídolos que habían en el templo, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. O sea, eso fue en el templo de Baal. Y lo que menciona en el versículo 3 de este capítulo 12 no se refiere a eso, a ese altar que estaba ahí. Eso eran otros que estaban por ahí. En los santuarios, habían unos santuarios que ni los quitó ningún rey, pues, de los que estuvieron anteriormente. No los quitaron. Pero no, porque lo que pasó en el 11 era en el templo. Aquí era fuera del templo. Habían otros altares. En algunos montes, algunos reyes habían construido. ¿Recuerdan quién fue el rey que construyó estos altares en el monte para que no fueran a Jerusalén? ¿Recuerdan? Ajá. Este dijo: voy a construir unos altares aquí en este monte porque si no se me van a ir hasta... Y el pueblo se acostumbró a ir ahí y no ir al templo. ¿Dónde debían de ir? Al templo. Acordémonos que Jehú hizo bien, llevó la venganza, pero dijimos que políticamente el becerro no lo quitó. Sí. Lo quitó.
sí quitó todo lo demás, no lo quitó con el propósito que la gente no se fuera a adorar a Jerusalén. Entonces estos eran reyes políticos y religiosos, tratando de manipular eso. Ahora, los lugares altos es como cuando en los cerros ponen una cruz, los católicos, y entonces son pequeños lugares de adoración. Y casi siempre buscaban los cerros, pequeños cerros, y ahí adoraba a la gente, pero era como una forma de apaciguar que no fueran a adorar a Jerusalén, sino que allí. Ahora, este sinvergüenza no lo hizo, él sabía que no debía de hacerse, pero no lo hizo, y nos quedamos en eso la vez anterior, que él no deseaba perder el poder que hoy tenía. Entonces, en ese tiempo, el poder religioso era el poder total. Entonces, si en Jerusalén estaba el templo, entonces él consideraba que Israel se iba a ir a adorar allá, a él ya no le iba a obedecer. Entonces, recordemos que cuando se dividió el pueblo, Israel hizo su propio sacerdote y creó su propia religión con el propósito que esta gente no viniera, no llegara acá. Entonces, esa acción política más que religiosa, es decir, que menoscabo de adorar al Dios verdadero por tener hegemonía sobre un pueblo, decidieron idolatrar. Correcto. Y este era el problema que estaba metido el pueblo de Judá ahora. Tenían un serio problema. Y por eso Dios lo dice aquí en el capítulo 3, en el versículo 3, perdón, lo vuelve a decir. Sin embargo, él anduvo bien, pero no hizo esto que debió de hacer. ¿Y saben qué? ¿Cuál era el problema entonces ahora con el pueblo de Judá? Con la tribu de Judá. Era el problema de que estaban vueltos, como a veces nos pasa a nosotros también. Yo tengo un principio aquí que enseñar. ¿Saben cuál era el problema? Fíjense que dice, el problema era que lo hacían, ¿por qué? Por comodidad. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos por comodidad también? Muchas. Hermano, estar aquí es una responsabilidad de todos los creyentes. Y lo hemos dicho repetidas veces porque aquí lo vemos. Ya hemos hablado políticamente, la estructura de los reyes era política, económica y religiosa. Y eso no lo podemos quitar, como es la Iglesia Católica hoy, política, económica y religiosa. ¿Deben de ser las denominaciones así? No. Y no acostumbrarnos a tradiciones, a costumbres, porque muchos ven inclusive las tradiciones y las costumbres mucho más elevados que la palabra del Señor. Y creo yo, y no sin temor a equivocarme, creo yo que muchos por eso no les gusta venir los días miércoles, viernes y sábado, por comodidad, porque ya dicen, no, si aquí adoro yo, aquí puedo adorar, y no vienen aquí, no hacen el sacrificio vivo de venir a adorar, y les pasa lo mismo como estaban haciendo esto. ¿Y saben qué es eso? Idolatría. Eso es idolatría. Eso es idolatría y es desobediencia. Y es pecado también, y tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo porque no congregar, hermanos, atenta con el mandamiento de Dios. Y eso es así. Por eso el versículo 3 dice, sin embargo, no se quitaron los altares paganos. Miren cómo dice, eran paganos. ¿Cuántos altares hemos hecho nosotros allá en nuestras casas? Probablemente no tenemos a la Virgencita por ahí, pero tenemos la tele, tienen los hijos, tienen algún quehacer distinto al hecho de venir. ¿Ustedes creen que yo no estoy cansado, hermano? Yo le dije a mi esposa, mira, qué cansado vengo de trabajar. Pero igual, hermano, estoy contento de verle una vez más. Estoy contento. Estoy alegre porque nos reunimos. Estoy alegre porque el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir algo que necesitamos cambiar. Y hay que hacer como ese borrador que les decía. Quitemos aquellas cosas que nos sirven y empecemos a escribir aquello que la historia que realmente necesitamos hacer. Entonces, aquí dice, eran paganos. Y dice, sino que el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Es decir,
volvieron el pueblo a la idolatría. Él anduvo bien, sí, pero debió de haber quitado eso. ¿Para qué? Para que el pueblo no fuera infectado. ¿Le interesaba a Dios al pueblo, hermano? Sí, miren lo que está diciendo aquí. ¿Le interesan los creyentes a Dios, hermano? Sí, sepa que para Dios usted es importante, hermano. Porque a veces nosotros pensamos de que algunos, no, Dios ya me olvidó, Dios no quiere nada conmigo. Entonces aquí está el principio que necesitamos aprender. Asegúrese de que ni los pecados llamados pequeños sean un estorbo para nosotros en nuestra relación con el Señor. No, desde alguna, me he hecho mi oración y confieso mi pecado y acabó el problema. ¿Es verdad eso? Sí y no. Y es verdad, cuando cometamos estos pecados son perdonados, hermano. Sí, pero necesitamos reparar también ese problema o continuar. Necesitamos repararlo, porque de ahí no estamos en lo mismo. Entonces, ese es el problema de Judá. Estaba metido en esto. Y por alguna razón, ni sus antepasados como Asa, Josafat, Salomón, quitaron estos lugares altos. No los quitaron. Y ya lo dijimos, porque les interesaba políticamente tener ese poder político a ellos. Y por eso no lo hicieron. Ahora, por eso decía yo, bueno, ¿por qué hago las cosas? ¿Lo hago por conveniencia? ¿Lo hago realmente porque quiero adorar al Señor? ¿Lo hago por ganar adeptos con mi mamá, con mi papá, los que son hijos? ¿Están aquí realmente porque quieren adorar al Señor? ¿Están contentos de que les haya salvado? Bueno, háganse todas estas preguntas ustedes. ¿Por qué estamos realmente aquí? Algunos a lo mejor hasta les jalaron las orejas a los papás. Vámonos para la iglesia. Y eso está bueno que lo hagan. Pero también hay que enseñar a los hijos que aquí venimos a adorar. Venimos a aprender para poder crecer. Es la única manera. Versículo 4. Miren el versículo 4. Hay otra cosa interesante aquí. 4 y 5. Un día Joás ordenó a los sacerdotes: recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de votos personales y todas las ofrendas voluntarias. Cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado. Miren, ¿estaba interesado él en el templo? Sí. ¿Por qué el templo para él era de interés? Atalía lo había descuidado y hasta quiso quitarlo. El rey había crecido en el templo. ¿Recuerdan quién lo había criado? Un sacerdote. Joyadá era sacerdote, lo había criado en el templo, ahí había crecido Joás. Y Joás pidió reparar el templo, porque para él tenía mucha importancia. Bueno, para todo judío el templo era de importancia, pues. Era el lugar de adoración. Ahora, hay algo importante que necesitan, los niños que están aquí necesitan aprender esto. El templo, este lugar que ustedes ven, aunque son paredes común y corriente, necesitan y merecen respeto también. Porque algunos niños agarran algunas cosas y marchan y ven este lugar como si fuera cualquier cosa. Necesitan aprender. Necesitan aprender, por ejemplo, que aquí no se viene a comer, que aquí se viene a aprender, se viene a oír. Esto tienen que enseñar, esto es parte de la educación cristiana. Y esto deben de aprenderlo en sus casas. Ya estoy como en la escuela yo también. Ahora les doy una regañada a los padres porque a veces ellos quieren que uno enderece lo que ellos han torcido en la casa. Pero es verdad. Necesitan aprender que este es un lugar de adoración y que merece respeto, merece consideración. Este había crecido en el templo y también tenía esta actitud, y por eso dice, bueno, hay que reparar estas cosas. Y empiezan a recolectar. Mire, ordenó que el dinero de los impuestos de cada año, el precio de la redención, las ofrendas voluntarias debían de recolectarse. Para poder reparar los portillos del templo que estaban dañados. Durante el reinado
de la perversa Atalía, el templo había sido descuidado totalmente. Porque recuerdan qué era lo que hacía Atalía. Atalía no le interesaba el templo, pues no le interesaba a Dios, interesaba las otras adoraciones, y ella estaba enfocada en eso. Entonces, por eso el templo fue descuidado, y aún los sacerdotes que debieron haberlo reconstruido, bueno, como hacemos nosotros aquí, que hacemos colectas y vamos a ver esto, y lo otro, entonces así hicieron ellos. ¿Fue una actitud buena esta? Sí. ¿Sí? Ahora, es importante, hermanos, que de vez en cuando nosotros tengamos en mente, por ejemplo, hay una reparación que hacer, hay algo que hacer en el templo. Es bueno hacerlo, sí, es bueno. Es bueno. Y ustedes se fijan, pero este asunto también debe de saberse manejar, porque algunos pueden malinterpretar las acciones que se hacen en estos asuntos. Y aquí, él decidió que cada sacerdote debía tomar el dinero en su mano. Si ustedes vean, y por eso aquí hay un principio importante. En las congregaciones, los pastores no debieran de tocar ni 5 de lo que entra. Pero si ustedes ven las figuras pastorales en otras iglesias, ¿cuál es? El pastor es el que agarra todo el dinero, y la gente no sabe qué sucedió. Hasta en algunas iglesias, hasta lavado de dinero puede haber. Porque la congregación, ellos obedientemente ofrendan o diezman y no saben qué sucede con lo que pasa. Pero no debieron. No es correcto que un pastor manipule dinero en la iglesia. Este rey, ven qué hizo. Háganlo ustedes como sacerdotes. Yo no quiero tocar ni 5 de ellos. Por integridad. Y por integridad debía de ser así. Me dio lástima que escuchar, y es verdad. Hay pastores sinvergüenza hoy por hoy, hermano. Sí. Fíjense que un día de estos estaba leyendo de uno de los pastores más reconocidos, que hoy hasta sentado ya predica, creo yo, y creo que ya casi no predica. Pero este hombre demandó a otro pastorcito de aquí de Ujulután, porque él de Ujulután pues iba creciendo, vio el dinero, vio el terreno, y él se apropió de un terreno que no era de él. Este era sinvergüenza, y el otro, digo yo, que solo siendo impío pueden llevarse este tipo de cosas y no arreglarlas en la iglesia. Por eso yo digo que cuando un creyente quiere llevar a otro creyente a los tribunales, debería de pensarlo primero. ¿Saben que 3 años le dieron de condena a este pastor de Usulután? Porque el pastor general lo metió preso por haberse apropiado de esto. No pudo arreglar eso él con el pastor. Es vergonzoso que hasta en los medios de comunicación salga esto. Como creyentes no poder arreglarlo. Pablo nos enseña esto en los Corintios. Dice, no son capaces ustedes de arreglar los problemas, sino que tienen que llevarlo a donde un impío para que se los arregle. Miren qué sabiduría. Pero hay muchos creyentes que adoran a ese hombre. Y no digo el nombre por respeto, pero es así. Ahora, los pastores son fraudulentos y sinvergüenzas, muchos por no estar guiados por la palabra del Señor. Y aquí vemos un principio. Este hombre dijo, cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado. Háganlo ustedes. Aquí está, hermano, el principio. Los servicios, los ministerios deben de hacerlo gente que está a disposición de hacerlo esto. Eran los sacerdotes los que debían de encargarse de hacer esto. Versículo 6. En el año 23 del reinado de Joás, sucedió que cuando los sacerdotes no habían hecho reparaciones del templo, miren, vemos, hay sinvergüenzas, hermano. Agarraron el dinero, y ¿cuánto tiempo creen ustedes que había pasado ya? Vean ahí. ¿Cuánto creen que había pasado? 23. En el año 23, o sea, más o menos andaba ahí por 22 o 23 años. Habían pasado y no habían hecho nada.
Esto es como que el hermano Jorge le diga, hermano, aquí está este ministerio, esta es la función suya, y usted se quede de brazos cruzados y no haga nada. Aprendimos el domingo, hermano, ¿de dónde vienen los ministerios? Es del Señor. ¿A quién le vamos a entregar cuenta? ¿Al pastor? No, es al Señor. Ojo con esto, porque los sacerdotes no habían hecho lo que debieron de hacer. Sigamos leyendo, versículo 7. El rey llamó al sacerdote Joyadá y a los otros sacerdotes y les recriminó: ¿por qué no han comenzado la restauración del templo? De aquí en adelante ya no recibirán dinero de manos de los tesoreros y deberán entregar lo que tengan para que repare el templo. Ahora, ¿quién dijo? Bueno, no lo han hecho ustedes, entonces voy a tomar asunto yo. ¿Creen ustedes, hermanos, que no es vergonzoso que alguien tenga, y aquí por eso es que a mí me gusta hablar un poco de los ministerios? ¿Saben por qué? Porque al final, cuando uno funciona, cuando uno está funcionando y uno sabe que está haciendo lo correcto, el Señor lo va a ir madurando, lo va a ir haciendo crecer, y también otros van a ser beneficiados. ¿Creen ustedes que a los judíos no les daba tristeza los pocos que llegaban? Porque los otros, ¿a dónde iban? Allá a los otros altares. Pero los pocos que llegaban ahí, qué desgracia. Es como que usted llegue de repente, ve tu casa tirada en un tiradero y diga: qué desgracia mi casa. Así sentía el rey. El rey, miren, les dijo: ahora voy a tomar mano yo. Versículo 8, miren lo que dice. Los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo y renunciaron al encargo de restaurar el templo. Qué bueno que lo hicieron, porque ya habían pasado tanto tiempo, y en este tanto tiempo, hermano, ¿saben qué habían hecho? Agarrar dinero, agarrar dinero, agarrar dinero, agarrar dinero, agarrar dinero y no hacer nada. Por transparencia, a veces nosotros, por ejemplo, ustedes se han fijado, el hermano Jorge siempre da informe, no se les da cantidades, a veces porque pues no convienen algunas veces, pero ustedes saben que esta iglesia, el principio de cada año, tienen un informe general de los gastos, y ustedes saben en qué se gastó tal cosa, qué se gastó tal cosa, qué se gastó. Entonces nosotros sabemos aquí, por transparencia. ¿Es necesario hacer esto? Sí, es necesario. A mí me pasó algo y tuve que decirlo hoy. Yo hice una solicitud a una institución ahí en Guatayagua, y viene una directora que está dentro de la institución, me dice: don Luis, le aprobaron un proyector de cañón. Voy yo a hablar con el presidente de la institución y me dice: sí, me dice, ya voy a dar la orden que se lo compre. Eso fue en febrero. En marzo, abril, mayo, llego en mayo yo y le pregunto: ¿y qué pasó? No me han entregado el... Y tuve que ir a gente de la institución, y me dicen: no, es que usted nunca se le ha aprobado nada. Hoy que estaba en la asamblea de padres tuve que decirlo, porque ¿qué tal si aprobaron? En el acta consta, vienen ellos, sacan el dinero, se lo comen, y después dicen: no, si al director de Maguera le digo, y yo no tengo nada. ¿Ve? Entonces uno, por transparencia, tuve que decir eso. Hay mucha gente que, como son políticos, me estoy refiriendo a la alcaldía de Guatayagua, como aman y adoran al alcalde, todos encurados, y les dije: no me importa si se enojan, no me importa, pero yo tengo que limpiar por transparencia, tengo que limpiar mi nombre, porque probablemente lo van a usar, y espero que no lo hagan, pero si lo hacen, que yo quedo libre, exonerado de estas circunstancias. Esto es lo que estaba haciendo Joás aquí, es lo que estaba haciendo, tratando de ser transparente. El pueblo estaba pidiendo, me imagino yo: ¿y qué pasó aquí? Pero no lo estaban haciendo los sacerdotes. Hermano, necesitamos ser diligentes en lo que el Señor nos ha encomendado. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo de la manera correcta. Versículo 9. Sin embargo,
el sacerdote Joiada tomó un cofre y después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar, a la derecha. Es como que ustedes vean en la cajita, como que digamos nosotros, hemos recolectado todo, pero dice Joiada, no, voy a hacer una cajita, le voy a dar una ranura para que la gente esté echando ahí dinero. Miren lo que dice. Después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar, a la derecha, según se entra en el templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Quiero decir esto, hermano, y esto también por transparencia. En las iglesias, si ustedes se fijan, por eso ¿cuántos deben de estar cuando se va a contar el dinero? Deben de haber 2 o 3 por lo menos, por transparencia. Ven aquí que hacían. Aquí hay un principio importante. Lo que pasa es que en las iglesias, claro, la motivación de muchos es el billullo, como decimos nosotros aquí. No quieren que la gente se dé cuenta qué es lo que pasa. Nosotros aquí con el hermano Jorge estamos entregando un informe para que la secretaria haga todas las actas de los ingresos y los egresos que van haciendo. La hermana Marlene creo que es la secretaria, ¿verdad? Ahí yo le estoy entregando todos los informes que van en el libro. Ella lo sabe. Ella sabe cómo está. Sabe ella, sabe el hermano Jorge, sabe el hermano Tony, lo que entra. O sea, es decir, hay gente alrededor. Por transparencia debe de hacer eso. Aquí está el principio. Debe de hacerse así. Miren dice que llamaba a alguien cuando estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote y lo vaciaban a contar el dinero que había en el templo. Esto es bien importante. Por eso en las instituciones funciona también así. Ahora yo le he entregado un informe de cómo estamos en las escuelas. He alcanzado a pagar todos los útiles yo. Todos los zapatos y los 2 uniformes los debo. Ahí estamos en Maraná. Yo creo que todas las escuelas en el país estamos ahí. Pero ya no es cuestión nuestra. Aunque sin embargo pudieran hasta demandarnos los proveedores. Pero bueno, ellos todavía tienen un poquito de decencia, no como los políticos, que eso les vale, ellos no tienen nada. Versículo 11. Versículo 11. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Esto les pagaban a los que trabajaban allí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban madera y piedras de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. ¿Ven? Había gente, hermano, aquí está donde funciona el trabajo en cooperación. Vamos todos trabajando. Hay un impulso que necesitamos hacer. Y por eso es importante, hermano. Saben ustedes que esta iglesia, nosotros no estamos interesados en el dinero. Y así como usted ha sido bendecido, así usted ofrenda, y esta iglesia se sostiene con lo que usted ayuda en el servicio al Señor. Y por eso, hermano, yo insisto, algunas veces yo he sido duro en decir algunas cosas, pero lo digo porque, hermano, ¿cómo debemos de dar a los creyentes? Con alegría. Y debemos de dar según haya sido prosperado. Según haya sido prosperado. No es por obligación ni por tristeza, hermano. Porque si no, si es así, mejor no hay que hacerlo. Porque no sirve de nada. Hay que hacerlo con alegría. Hay que hacerlo voluntariamente. Hay que preparar esa ofrenda allá en la casa. Hay que saber qué es lo que se va a dar. ¿Saben por qué? Porque ya hablábamos la vez pasada que hasta monedas de otro país, tapones de qué, me dijo, de esto de las cajas esas traen, hasta eso hemos contado nosotros en la tesorería.
Entonces, ¿qué me da a entender a mí? No estoy diciendo que todo, pero el que lo ha hecho probablemente no sabe cómo dar. Y por eso estoy diciendo esto. Hay que saber, hermano, así como ha Dios prosperado durante la semana, usted aparta en su casa, esto es para el Señor, y el domingo viene, y con alegría. Esa es la manera de dar. No es obligación. Por eso justamente no deberían de ser los niños. Es correcto. Porque a veces tal vez el papá, digamos, que el papá le dio la cuota real y el niño la cambió. Bueno, aquí es donde sí, lo que la hermana Naceli dice es verdad. Yo sé que algunos lo hacen para enseñarle a sus hijos. En la escuela dominical se recogen ofrendas, ahí creo que les están enseñando cómo dar. Pero aquí, hermano, por respeto al Señor y por tener esa actitud de dar correctamente, deberían de ser los adultos que hagan esto. No, y si fueran los niños, lo único que debería el padre agarrar al niño, mira, esta moneda es la que va a echar y vamos, y van juntos. Ir juntos, correcto, esa debería de la niña. Porque la ofrenda es algo particular de cada Así es. Así es. ¿Verdad? No es algo familiar. Así es. Es algo particular de cada quien. Cada uno de ellos. Cada uno. Los niños pueden ir a echar ahí, pero lo malo que últimamente se sabe es que solo mandan el niño. Sí. Entonces, si queremos enseñarle el niño debe ver que tu papá da. Así es. Y que él da también. Correcto. Para enseñar que todo. Y esto debería de ser la manera correcta, hermano, y no queremos ofenderlo, yo realmente no tengo intención, solo quiero que aprendamos que los principios de esto son importantes y a Dios le interesa. Yo creo que ningún líder de aquí está interesado en su dinero, no nos interesa. No nos interesa. Bueno, en lo particular, a mí yo no tengo interés en eso. Pero, si lo vamos a hacer para el Señor, ¿qué le vamos a dar al Señor, hermano? Lo mejor, de la manera correcta, hay que hacerlo así. Deberíamos de hacerlo. Porque es parte de la adoración. Es parte de la adoración. Y esta iglesia debe de aprenderlo. Debe de aprenderlo así. Entonces, ven ustedes cuántas cosas son importantes aquí. Pero, hermano, necesitamos insistir en no decaer en ayudar en la obra del Señor, porque la obra del Señor es de Él y Él la va a sostener, pero no es cierto de que Él es el que le provee a ustedes. Así es, y por eso es que Pablo dice, tal como ha sido prosperado, así cada uno de él. Entonces, ese es el principio. En otras iglesias, la gente, allá en Estados Unidos, por ejemplo, la iglesia, usted llega la primera vez y es que lo atienden como un rey. Le piden su nombre, su número de teléfono. Si es posible, al siguiente día lo tienen en su casa. Para conocerlo, para conocer dónde vive, cómo vive, cuánto gana. Y después le empiezan a pedir la colilla del cheque. Y ya empiezan, allá hasta software tienen ya para ir calculando cuánto le toca de diezmo y empiezan a ordeñar al hermanito. Aquí no nos interesa eso. Y queremos decirlo para que los que nos ven en internet sepan de que nosotros no estamos interesados en esas cosas. Estamos interesados en enseñar cómo hacer las cosas a través de la palabra. Eso sí nos interesa. Ahora, versículo 13. Versículo 13. Sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor, no se usaba nada para hacer copas, despabiladeras, aspersorios y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro. Es decir, los utensilios que se utilizaban en el templo, esos probablemente ahí estaban, otros los saquearon, no sé, pero aquí no hacían eso, no lo hacían. Y fíjense que yo creo que retoma el tema aquí, este escritor, porque es probable que ahí estaban los utensilios, no estaban interesados en estas cosas, estaban interesados en el templo, en la restauración de ellos. El dinero, es como me lo dijimos, vamos a comprar
Sí, la gente nos hubiera criticado. Ellos pidieron para hacer. Así es. Así es. Y esto es bien importante, retomarlo, porque no era el dinero para hacer copas, para hacer otras cosas, por utensilios. No, era para el templo. O sea que, ¿qué nos enseña aquí, hermano? Que nosotros somos buenos administradores. Si vamos a administrar y recoger para algo, lo voy a usar para eso. Y lo estoy diciendo hasta en la familia, puedo decir. Voy a ahorrar para tal cosa. Y qué tal, usted está ahorrando para él y después le da para otro lado. Entonces ya dejó una cosa, y si es algo que no es ni siquiera importante. Entonces el templo era lo más importante, y para eso habían elegido hacer esto. Versículo 14. Sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores que lo usaban para reparar el templo. Versículo 15. A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedía cuenta, pues procedían con toda. ¿Ven, hermano? Qué importante. Qué importante es esto. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Los administradores en una institución, y sobre todo en una iglesia, deberían de ser personas honradas. Cuando los discípulos estaban sirviendo en las mesas y estaban haciendo todo ellos, y dijeron, no es posible que nosotros estemos descuidando la palabra y la oración. ¿Cuáles fueron las tres cosas que decidieron ellos buscar en los hombres que iban a elegir? De buen testimonio, y esto tiene que ver con la honestidad, con el que fueran íntegros, pues, que la gente no tuviera nada que decir. No, es que allá en las escuelas, por ejemplo, a veces cuando uno hace las directivas de los niños, hasta en los pequeños, no, eso no lo ponga porque el papá es ladrón. Dije, sí, a mí me pasó una vez, allá en la escuela. Entonces, ven, aquí dice que no se les pedía cuenta. ¿Por qué? Porque miraban el trabajo, pues, y cuando uno ve el trabajo, y pues, ¿qué va a estar pidiendo cuenta? Eran honrados. Además, aquí lo dicen porque eran personas rectas. Entonces es importante, hermano. Ahora, ¿de qué tipo de personas vamos nosotros para que la gente nos tilde de esta manera, hermano, y tenga la mayor confianza? Somos de este tipo de personas. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Versículo 16. El dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no era para el templo del Señor, pues pertenecía ¿a quién? ¿Y por qué para los sacerdotes? De aquí sacan muchos pastores falsas doctrinas para que el dinero que entra, bueno, ellos piden para el templo, piden un diezmo para otra cosa y el diezmo para el pastor. Pero ¿saben por qué pedían para estos sacerdotes, hermano? No trabajaban. El encargo de ellos, ¿qué era? Servir en el templo. ¿Y su familia? Sí, ellos no tenían tierra, no tenían ganado, no tenían nada. Así es. Ahora estos pastores de hoy día, véanlos usted cómo están, con jets privados, con casas de millones de dólares, y todavía están ordeñando a los hermanitos. Yo no sé por qué hay gente que todavía no abre los ojos y no ve este tipo de cosas. Ven aquí lo hacían porque era necesario. De hecho, era un mandato del Señor que así se hiciera. Además, los sacerdotes ayudaban a los pobres. Así es. A las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los que no tenían. Ahora, estos sacerdotes no eran el mejor ejemplo de sacerdotes, ¿no? Estamos en una época corrupta. Ahí sacamos un rango como de 15 años que estuvieron hueveando todo el dinero de la reparación y no hicieron nada. Vergüenza les dio cuando ya Joan les pidió que, oye, ¿qué pasó aquí? Pues de aquí para allá, ya no agarramos nada. Ya no agarramos, pues ya habían agarrado 15 años y les está entregando. Entonces eran grandes tacuachos, días. 23 años, negociando al pueblo. Ahora, en esta dispensación, la gente pagaba por el pecado
y pagaba por las cuestiones. Esta ilustración no nos sirve para la impresión de la gracia. No. Ahora, quien han quedado retrógrados solo en la Iglesia Católica y no sé cuánto avanzado en esto, que con las indulgencias y las pobrezas de la gente enriquecieron, pusieron burdeles, pusieron fábricas, ventas y son una de las instituciones más ricas del mundo. Con el dinero de la desgracia de la gente. Hasta para cargarte el purgatorio a un pariente le cobraban fichitas. Todavía. Era de estas sinvergüenzadas, pero los sacerdotes no tenían ningún poder sobre esa situación, sino que era algo en esta dispensación que se cubría el pecado, porque no había venido la expiación total. Por lo tanto, a estas alturas ya no tiene ningún sentido eso. Pero vimos que era irresponsable. ¿Y qué hay que hacer cuando hay alguien irresponsable al frente? Quitarle la acción que tiene. Los sacerdotes se les quitó la comisión que tenían. Se les quitó la comisión y empezaron a ser las personas idóneas. Tan fieles que no se necesitó ni estarle supervisando porque se miraba la honradez y lo que hacían. Entonces, pero ahora los pastores, yo te digo, usted no le importa, usted de la ofrenda y ahí cierre los ojos. No, perdónenme. Usted Dios me ha dicho, a usted no le importa, es de trato mío con Dios. Usted solo de y cierre los ojos. No, perdónenme. No es lo que está diciendo ahí. Aún este señor, no, yo soy el sumo sacerdote, a mí qué me importa. Vino el rey y dijo, ustedes no han hecho lo que están. Ahora, ¿a quién le debió haber importado reparar el templo si amaban al Señor? A los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los que no lo estaban haciendo? Los sacerdotes. Porque estaban aliviados con el pito, no le importaba el templo. ¿Ve? Cuando alguien pierde la visión, entonces, pero el rey estaba agradecido. El rey no era el que vivía en el templo, pero estaba agradecido, y a los que les debió importar no eran diligentes en esto, sino que no les importaba a Dios sino la comida, que es una figura de hoy que puede estar pasando. Por eso, hermano, qué importante tener reputación ante la gente. Y ustedes ven aquí la negligencia. Yo por ahora les dije, necesitamos seguir sirviendo en los ministerios diligentemente, porque si no el Señor se va a encargar o nos disciplina o nos quita de ahí, porque Él lo ha dado el ministerio y Él lo puede quitar. Pero yo he dicho algunas veces aquí, no piense con negligencia soltar los ministerios. Sé que algunos de nosotros vamos a sufrir en los ministerios, y esto es una verdad, pero no hay que acobardarnos, hermano, hay que continuar. Vemos aquí el ejemplo de gente negligente. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como creyentes en esta dispensación? Que hemos recibido la gracia, que hemos recibido el perdón a través de Cristo. Con alegría, hermano, servir a los demás para que los demás sean beneficiados y edificados en la iglesia. ¿Ven cómo encaja? La Biblia no se contradice en ninguna parte, hermano. Ven aquí cómo vemos lo que estamos viendo el domingo también, lo que estamos viendo en los salmos. Es bien importante esto. Todo encaja. Ahora, veamos otras cosas importantes aquí. Versículo 17. Por aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, atacó la ciudad de Gad y la conquistó. Luego se propuso atacar a Jerusalén. Por eso Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que había consagrado sus antepasados Josafat, Joram y Ocosías, rey de Judá, junto con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se lo envió a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Israel. ¿Fue correcto lo que hizo Joás? ¿Fue correcto? Es como que venga el pastor, saque todos los bienes de la iglesia y se los lleve a alguien porque está en amenaza de muerte. Vaya, aquí están todos los bienes para que no me toques. Eso es lo que dijo Joás. Este hombre iba con todo. Siria, hermano. Cuando habla aquí de este Hazael, rey de Siria,
atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Se propuso atacar Jerusalén, y aquí había un problema. Cualquiera puede ir por protección, pero era lo correcto hacer esto, entregar las cosas del templo, lo que era consagrado a Dios, entregárselo a un rey pagano para que no los tocara al pueblo de Israel. No era correcto, hermano. No era correcto. Ya va a ver por qué. Vean el versículo 19. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Su propio ministro conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Miló, camino a Sila. Quienes lo atacaron fueron Josacar, hijo de Simar, y Josabad, hijo de Semer. Así murió Joás y fue sepultado con su antepasado en la ciudad de David, y su hijo Amasía lo sucedió en el trono. Ahora, quiero que vea usted algunas cosas. Durante este periodo de tiempo, el sacerdote Joaída murió y el pueblo se desvió al paganismo. Segunda de Crónicas 20:24 del 15. Quiero invitarlas a que veamos, y con esto vamos a terminar. Tengo 2 minutos. Vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas 24. Segunda de Crónicas 24. Leamos el versículo 15 en adelante. Vean lo que sucedió aquí. Entonces Joyadá envejeció y murió lleno de años. Tenía 130 años cuando murió. ¿Cuánto tenía el sacerdote, el tutor de Joás? 130 años. Murió. Pero miren lo que pasó. Y lo sepultaron en la ciudad de David junto con los reyes, porque había hecho bien en Israel para con Dios y su casa. Este fue un buen testimonio. Pero miren el versículo 17. Después de la muerte de Joyadá, vinieron los jefes de Judá y se postraron ante el rey, y el rey los escuchó. Entonces abandonaron la casa de Jehová, Dios de sus padres, y rindieron culto a los árboles rituales de Acera y a los ídolos. Y la ira de Dios vino contra Judá y contra Jerusalén a causa de esta culpa suya. Sin embargo, les envió profetas para que los hiciesen volver a Jehová, y esto les amonestaron, pero ellos no escucharon. ¿Saben qué hizo Joás con este, ¿cómo se llama? El profeta Zacarías, si no me equivoco. Con Zacarías. ¿Saben qué hizo? Lo mató a pedrada. Lo mató. Joás no quiso escuchar. Vino a Zacarías, le dijo: ¿sabes qué? Tienes que quitar esto, tienes que enmendar esta situación, y no lo hizo, y mejor lo mató. Y aquí está lo que dice: después de la muerte de Joyadá vinieron los jefes. Bueno, entonces abandonaron la casa de Jehová, Dios de sus padres, y rindieron culto a los árboles rituales de Acera y los ídolos, y la ira de Dios vino contra Judá y contra Jerusalén a causa de esta culpa suya. Sin embargo, les envió profetas para que los hiciese volver a Jehová, y esto le amonestaron, pero ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios invistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, quien se puso de pie donde estaba más alto que el pueblo, y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No prosperaréis, porque por haber abandonado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Jehová. El rey Joás no se acordó de la bondad que Joyadá, padre de Zacarías, había mostrado con él. Más bien mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demanda. Y miren el versículo 23. Aconteció que en el año siguiente subió contra él el ejército de Siria, vinieron a Judá
y a Jerusalén, destruyeron de entre la población a todos los magistrados del pueblo y enviaron todo su botín al rey de Damasco. Aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en su mano un ejército muy numeroso, porque habían abandonado a Jehová, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. ¿Cuál fue el problema de Joás? Ven, hermano, cuando tres principios rápidos y termino. En todo momento necesitamos buscar al Señor en vez de buscar otras cosas. Fíjense que Jehová vino, agarró las cosas del templo, se las mandó allá. Eso es la religión. Trata de hacer cosas humanas para ganar adeptos. Esto no es correcto. ¿Qué debió de hacer él? Mantenerse firme delante del Señor para que el Señor no lo disciplinara. Pero ven ustedes la disciplina de Dios. Por la desobediencia, Dios le dio en la nuca también a él. Otro principio, hermano. Nunca olvide el bien que han dado, sobre todo el que ha venido de Dios. ¿Saben para qué usó a este Joyadá en Joás? Lo usó para que hiciera el bien en él y que él fuera un hombre de bien. Pero se acordó cuando había muerto este hombre. Mató a su propio hijo, solo por decirle la verdad. Era un profeta de Dios. Y ven por qué a Dios, cuando un profeta de Dios es tocado en este contexto, Dios también no le gustaba y daba la nuca también a los reyes por la desobediencia. Y por eso es importante, hermano, no olvidemos los beneficios que hemos obtenido del Señor. No lo olvidemos nunca. Porque si nos olvidamos de la gracia, por eso es que muchos creyentes, hoy por hoy, olvidan la gracia del Señor y no se acuerdan y andan vagando y fluctuando en su vida cristiana. Necesitamos recordar que el sacrificio de Cristo fue valioso, hermano. Fue quizás lo más valioso. Ya acabamos de decir de que por ejemplo, los reyes, los sacerdotes olvidaron también hacer en 23 años lo que tenían que hacer. Y este hombre tomó acciones para hacerlo. Los creyentes debemos de ser diligentes y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y sobre todo, darle la honra a Él, hermano, porque no podemos hacer otra cosa. Y otra cosa, no solo comience bien, sino hay que terminar bien, hermano. Muchos de aquí se van de la iglesia con la cola pisada y se van por ser ignorantes o por ser orgullosos. Y eso sí, el Señor no va a olvidar. Dejan ministerio, los dejan tirados. Y hermano, la disciplina del Señor aquí está bien evidente. Cuando usted deja al Señor, espere el puerto del Señor. Por eso yo no le recomiendo a nadie, no tire la toalla. Va a sufrir, sufra penalidad, hermano. Pero dice Pedro en la primera carta. ¿Qué dice primera de Pedro? Dice que todo aquel que es vituperado por el nombre del Señor, bienaventurado. ¿Qué le gustaría a usted? ¿Sufrir por la causa de Cristo y ser bienaventurado? ¿O sufrir por su causa y ser disciplinado por el Señor? ¿Qué es mejor? Bueno, hay que elegir. Esto es lo importante de estos estudios. Podemos aprender muchas cosas. Y sobre todo, hermano, tomándolo de la mano del Señor. Necesitamos siempre seguir dependiendo del Señor, porque esto es lo que agrada al Señor. Sin fe es imposible, entonces necesitamos seguir dependiendo del Señor.